Buenas noches, mis queridos hermanas. Una vez más nos reunimos este día miércoles para transmitir un estudio más de la palabra del Señor. Para mí es de mucho privilegio estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes. Por eso en este día vamos a trabajar continuando con el estudio del Espíritu Santo y continuando con el estudio de los dones. Por eso voy a compartir pantalla para que comencemos este estudio del día de hoy, que nos habla acerca de que todos somos útiles en el reino de Dios. Todos somos útiles en el reino de Dios. Este es el título del estudio del día de hoy. Es importantísimo saber que Dios, así como en las clases anteriores habíamos estado hablando, de que Dios nos ha dado un don, al menos un don, ¿cierto? Desde el día que nacimos de nuevo, desde el día que nos arrepentimos, vino el Espíritu Santo, ¿cierto? A morar en nosotros, en nuestros corazones. Y ahí el Señor nos dio un regalo, nos capacitó para que pudiésemos ser útiles en el reino de Dios para edificar, para la edificación de la iglesia, para también glorificar al Señor Jesucristo, ¿cierto? Para la gloria y honra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros hoy día podamos entender la importancia que tiene los dones espirituales, como lo habíamos visto en clases anteriores, son importantes dentro del cuerpo de Cristo, muy importantes. Por eso vamos a iniciar con unas preguntas de reflexión el día de hoy, en relación, perdón, al estudio anterior, como un repaso. ¿Cierto? La primera pregunta nos dice, ¿cómo se puede beneficiar la iglesia con la manifestación de los dones? Claramente es necesario, ¿cierto? Que nosotros podamos manifestar los dones, podamos utilizar los dones, avivar el fuego del don que está en nosotros, necesario para la iglesia, necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Es necesaria esta manifestación porque la iglesia se beneficia en el crecimiento de cada creyente, en el crecimiento también de las almas, ¿cierto? Porque Dios siempre tiene algo que decirnos, Dios siempre tiene algo que corregirnos a través también de la utilización de los dones. Veíamos también que a lo menos nosotros tenemos un don, ¿cierto? Nadie tiene todos los dones, Jesucristo fue el único que tuvo todos los dones aquí en la tierra, nuestro Señor. Y la segunda pregunta que los invito a reflexionar dice, ¿los dones son para provecho personal? Claramente que no, ¿cierto? Habíamos visto en los objetivos anteriores que los dones no son para un provecho personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Y finalmente, ¿cuál es el peligro de la iglesia por ignorar esta doctrina? Ambos extremos son peligrosos, ¿cierto? El mucho abuso de esta doctrina o también ignorarla, ¿cierto? La iglesia va a caer en estancamiento, cae también en baja calidad espiritual, la iglesia se detiene porque no se están activando los dones. Por eso el apóstol Pablo nos invita a que no apaguemos el don que está en nosotros, ¿cierto? Por eso es importante que podamos reflexionar en estas preguntas. Y el objetivo de hoy día sigue siendo el de la clase anterior, reconocer la importancia de los dones espirituales a través del correcto uso de los creyentes, que nosotros lo usemos correctamente. ¿Para qué? Como objetivo, para glorificar al Padre, para la edificación de la iglesia. Algunas citas bíblicas en relación al uso, ¿cierto? Y mal uso o abuso también de estos dones que ya vimos en la clase anterior, ¿cierto? Que teníamos diferentes tipos de dones,
don de discernimiento de espíritu, de sabiduría, de ciencia, si los podemos repetir, don de diversidad de lengua, don de interpretación de lengua, don de profecía, de discernimiento de espíritu, ¿cierto? Eso por mencionar algunos. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta, ¿cierto? Y conocer claramente cada uno de estos dones que tenemos. Por eso aquí hay unas citas bíblicas que podemos compartir en este día. Eh, la primera está en Mateo 7:15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En primera de Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu. No creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Eh, Claramente vemos nosotros en este tiempo de todos los dones que pudimos mencionar anteriormente que han caído en ciertos abusos, ciertos engaños, lamentablemente, que permiten abusos en el cuerpo de Cristo, descrédito, estancamiento de estos dones. Son más comunes de lo que pensamos. Y muchas veces por este motivo se prefiere coartar y desacreditar el funcionamiento de los dones en la iglesia. Pero el apóstol Pablo nos insta a continuar realzando y profundizando en ellos. Y nos dice claramente en su palabra, no apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de la profecía. O sea, claramente no apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de la profecía. eh, Claramente nos insta, a pesar de estos abusos, a pesar de los engaños, el uso abusivo de estos dones, el apóstol nos sigue instando, ¿cierto?, a que nosotros eh, tengamos activos estos dones en la iglesia. Amén. Por eso, porque este tipo de dones potencian el crecimiento de la vida cristiana, porque nos da a través de la claridad doctrinal, la motivación, la corrección y dirección correcta, nos proveen los dones, ¿cierto? Nos dirigen muchas veces a través de la profecía, por dar un ejemplo, nos exhorta, nos consuela, ¿cierto? Nos habla el Señor a través del don de profecía. Entonces, de que son necesarios y están vigentes el día de hoy, absolutamente. Seguimos, hermano. Dice que Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si Dios nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos. Bien, el que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Claramente, aquí tenemos otro tipo de dones mencionados en Romanos 12, del 6 al 8. Dones que son de servicio, dones que son de enseñanza, dones principalmente enfocados al servicio del otro, ¿cierto? A servir al otro, em, para la edificación del cuerpo. Hay un pensamiento aquí, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Claramente hay mucho por hacer en el reino de Dios. Hay mucho por entregar. Hay mucho por qué trabajar. Dios nos ha capacitado y le damos gracias al Señor por eso, porque nos dio las herramientas.
Por lo tanto, nosotros tenemos que ocupar estas herramientas que el Señor nos ha dado para servir a los demás. Dice en estudios anteriores que pudimos dar que si encontramos nosotros la clave de la felicidad es como el servir a otros en el cuerpo de Cristo. Eso nos llena, eso nos da gozo, eso nos ilumina, nos da eh, algo especial. Cada vez que nosotros podemos utilizar los dones que el Señor nos ha dado y estar en servicio a los demás, podemos estar haciendo lo que el Señor quiere y estamos eh, con ese gozo en el corazón, sabiendo que estamos sirviendo a Dios. Y acá, si ustedes se fijan, dones espirituales, otros dones espirituales que tenemos enseñanza. Vamos a definir qué es la habilidad especial para transmitir las verdades del Evangelio con claridad e instruir a los demás cristianos en la palabra de Dios. Qué importante el don de la enseñanza, qué importante que el pastor tenga este don de la enseñanza, ¿cierto? Qué importante que los hermanos que enseñen también en la congregación puedan tener este don, porque es un don bastante especial, no todos tenemos o tienen este don. Por eso es importante también pedírselo al Señor, porque necesitamos transmitir las verdades del Evangelio con claridad, instruirlos en la palabra de Dios. También tenemos evangelismo. Es aquel que comparte el mensaje de salvación de una forma atractiva, relevante a aquellos que aún no han recibido el perdón de Dios. Hay un fuego del Señor ahí potente. Conozco un hermano evangelista cercano a nuestra iglesia, evangelista misionero, que él tiene ese amor por las almas, ¿cierto? Perdidas, tiene ese don especial. Pero para nosotros también, de poder transmitir, es el mandato de Dios, ¿cierto? Poder transmitir la palabra del Señor a aquellos que aún no conocen del Señor. Don de servicio, otro don, sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo por hacer todo lo posible por aliviar la carga. Qué gran don es este, el del servir a los demás. Hay gente que le gusta que les sirva, ¿cierto? En este mundo, lamentablemente, pero no les, mm, y quieren ser importantes, pero no les gusta el servicio. Y eso es tan importante en este tiempo. El mismo Señor Jesucristo vino a servir, ¿cierto? Seguimos, mis queridos hermanos. Dones, también como hablaba el texto bíblico, disculpen, de administración. El que sabe organizar cosas o actividades disfruta de la planificación, la dirección y la organización. La iglesia debe tener hermanos, porque somos un cuerpo, ¿cierto? Que tengan estas habilidades, estas herramientas para administrar, ¿cierto? Las cosas en la iglesia, el mismo tesorero o los mismos hermanos que planifican proyectos, etcétera. Deben tener este don. Ánimo. Da la palabra de ánimo o motivación en el momento preciso. Tiene una disposición positiva basada en las promesas de la palabra de Dios. Dar con generosidad. Disfruta compartiendo sus recursos, tiempo, talento y dinero con los demás, en especial con aquellos que sufren y con los que llevan el mensaje del Evangelio a otros lugares. Seguimos con los dones de liderazgo. Disculpen, todavía estoy complicada en la garganta. De liderazgo y dirección, disposición especial para guiar a otros y ayudar a crear en su andar con Jesús. Siente satisfacción al cuidar y alimentar espiritualmente de aquellos que Dios pone a su cuidado. Mostrar compasión, amor especial, misericordia genuina por los necesitados y la habilidad de identificarse con ellos. Qué importantes los dones
que acabamos de mencionar, ¿cierto? La diversidad de dones que nos ha dado el Señor como herramientas para la iglesia, para el pueblo del Señor, ¿cierto? Entonces también nosotros tenemos dones ministeriales, porque en Efesios 4, del 11 al 12, dice la palabra, en Dios habla hoy, y Él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio y a otros a ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Importantísimo, ¿cierto, mis hermanos? Aquellos que las labores que nos ha concedido, la labor de servicio. Qué importante que nos ha concedido esta labor el Señor a través de los dones ministeriales que tienen una particularidad fundamental. Son aquellos que ayudan a la mayoría de los dones espirituales, que puedan tener un amplio y correcto desarrollo, qué importante, en el cuerpo de Cristo. Por ende, aquellos que poseen los dones espirituales, por sí poseen varios de estos dones espirituales que analizamos anteriormente, como pastores, maestros, evangelistas, ¿cierto? Ahora, si consideramos estos dones están activos el día de hoy, debemos comprender la magnitud de su importancia, de su funcionamiento y la dosificación necesaria del énfasis que se debe cumplir cada uno de ellos en la actualidad y de esta manera contrarrestar la liviandad con la que se ha tomado el nombramiento de estas labores ministeriales, porque también reconocemos que podemos decir que existen controversias, ¿cierto? En relación a, pero una controversia justificada en relación a estos tipos de dones ministeriales. Se ha planteado fuertemente que los ministerios siguen activos y también hay una fuerte oposición que estos ministerios no siguen activos y se entiende, ¿cierto? Y esto parte de la forma que se trata el texto bíblico que acabamos de leer, que dice que la Biblia, que los ministerios proféticos ya pasaron, pero la figura en el tiempo bíblico nos habla en tiempo presente. O sea que estos dones ministeriales siguen activos, como el pastorado, los apóstoles, los profetas, el evangelista, ¿cierto? Los maestros siguen activos. Por lo tanto, como la primera mirada de la iglesia y como la mira en la actualidad es la esencia, cómo la miraba en la iglesia, cómo es la mirada de la iglesia en la actualidad y cómo es la mirada de la iglesia en el primer ciclo, cuando en la primera iglesia. Eso debemos tener claro, de poder entender de que estos dones ministeriales son muy importantes, muy relevantes, ¿cierto? Porque ayudan a todos los demás dones a que se puedan ser ejercidos a través de la intención fundamental que es en el vínculo del amor. Aquí el apóstol Pablo nos habla, si hablo las lenguas de los hombres, aún las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios y secretos de Dios y sé todas las cosas y tengo la fe necesaria para mover las montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Qué importante. Aquí está clarito el apóstol, ¿cierto? Se habla que estos dones ministeriales son para el servicio, son ministeriales, quiere decir ministerio, servicio, ¿cierto? Servicio, servicio con amor.
porque puedo tener todo, ¿cierto? Claramente lo habla ahí, pero si no tengo amor es la base de todo. El vínculo del amor, esto garantiza que no exista un abuso de los dones espirituales, no existan extremismo de los dones espirituales o ministeriales en este caso, y nos garantiza una buena intencionalidad y un favorecimiento sincero hacia los demás. El amor ahí es la base para todo esto, perdón, para el desarrollo de los dones. Claramente, aquí también el apóstol Pablo habla acerca del ministerio apostólico que a él le tocó, ¿cierto?, en su momento, y lo dice clarito en 2 Corintios 12, 11 al 13: me he portado como un loco, pero ustedes me obligaron a hacerlo, porque ustedes son quienes debían hablar bien de mí, pues nada valgo menos que esos superapóstoles, y que eso y eso que no valgo nada. Los sufrimientos que soporté con paciencia, los milagros, las maravillas, los prodigios de que ustedes fueron testigos son la prueba de que soy un verdadero apóstol. Perdónenme si los ofendí, pero solo una cosa han sido ustedes menos que las otras iglesias, en que yo no fui carga de ustedes. Claramente aquí el apóstol Pablo hace referencia, ¿cierto?, a hablar de sí mismo, por eso dice me he portado como un loco, porque lo obligaron a hacerlo, porque claramente estaba siendo cuestionado su ministerio apostólico, ¿cierto? Pero ahí nos dice claramente de las características que debe tener un apóstol. Dice, los sufrimientos que soporté con paciencia, los milagros, las maravillas, los prodigios que ustedes fueron testigos, son prueba que yo soy un verdadero apóstol. Esas son las pruebas que hace, ¿cierto?, que sean verdaderos apóstoles. Por eso es importante que podamos entender esta labor en el comienzo de la iglesia cristiana, ya que la maravillosa y fuerte labor apostólica del primer siglo nos revela cuál debería ser el carácter de este ministerio presente. Pablo, al enfrentarse aquí en este mismo texto que acabo de leer, a cierta falsificación apostólica, marca ciertas señales, ¿cierto?, que definen a un verdadero apóstol. Podemos ver los apóstoles y sobre todo a través de los escritos de Pablo, la tremenda labor misionera, evangelística y de formación doctrinal que ellos transmitían, donde asentaban las bases de la formación que debía transmitir esta misma manera, validaban el crecimiento espiritual de la comunidad. Tampoco podemos dejar de lado el poderoso respaldo, ¿cierto? Lo dice el apóstol ahí, sobrenatural, eh, que tenía el mensaje que ellos proclamaban. Y lo podemos ver en su escrito, en sus cartas, ¿cierto? Que él era un verdadero apóstol. ¿Es un ministerio, un don ministerial cuestionado? Sí, porque en estos días hay superapóstoles, ¿cierto?, que lamentablemente no tienen la figura de servicio, sino que tienen la figura de se definen en torno a una titulación, en torno al orgullo, al querer conseguir algo o estar en una posición mayor que los demás hermanos. Ese es como el ministerio apostólico en estos días, equivocadamente, porque aquí Pablo en estos textos bíblicos lo marca claramente, ¿cierto? Las bases claras de lo que era un verdadero apóstol. ¿Hay apóstoles en estos tiempos? ¿Se necesitan apóstoles en estos tiempos? Estas preguntas son inquietudes que rondan en nuestra cabeza en todos los tiempos, ¿cierto? Y si la respondemos, marcaremos una línea aclaratoria, definición de la enseñanza en el correcto funcionamiento de los ministerios desarrollados en estos tiempos. Por eso es importante entender, ¿cierto?, cuáles son las características, el carácter del ministerio presente que nos revela la palabra, ¿cierto?
Entonces tenemos ya mencionado el ministerio apostólico. Los apóstoles fueron personas que dieron inicio a la iglesia primitiva. En la actualidad hay una perspectiva bíblica, hay una perspectiva bíblica. Ministerio profético. El ministerio profético siempre cumplirá con vigilar y traerá luz doctrinal a los tiempos de confusión espiritual. También es un ministerio, un don ministerial que ha sido cuestionado, ¿cierto? Cuestionado en estos tiempos, que si está vigente, pero como dijimos, la palabra claramente dice que esto está en tiempo presente. Hoy, en estos tiempos, mal usado, mal interpretado, abusado, con un extremismo demasiado, eh, no sé, como bien dije, en su extremismo, pero claramente debemos entender que eh, existen estos ministerios apostólicos, proféticos en estos tiempos, porque la palabra lo menciona, y que eh, están mal enfocados si los vemos claramente día a día en los muchos predicadores y falsos apóstoles, falsos maestros que han salido, ¿cierto? Pero ahí el Señor nos ha dado espíritu de discernimiento para saber cuáles, ¿cierto?, son los verdaderos. Y el apóstol Pablo en la palabra nos también, el Señor a través del apóstol nos dice claramente cuáles son las señales de los verdaderos. Ministerio evangelístico. El ministerio evangelístico, como lo dice su palabra, tiene una labor de transmitir y expandir las buenas noticias del evangelio a diferentes lugares. Ministerio pastoral. El ministerio pastoral es la labor de cuidado a través de la formación, del crecimiento, de la vida espiritual del creyente y también la formación ministerial. Ministerio de la enseñanza. Ellos trazan la correcta manera de comprender el proceder de Dios sobre nuestras vidas, pavimentando nuestro entendimiento en la perfecta voluntad de Dios sobre nosotros. Y aquí hay una pregunta. ¿Todos somos llamados a ser parte de un don ministerial? La respuesta es no, porque este tipo de llamado lleva una tremenda carga, entrega, sacrificio, es decir, un gran precio de vida por pagar, porque la autonegación es la norma y el fruto de este llamado servicial. Por eso es importante entender que si bien ahí el Señor algunos instituyó pastores, apóstoles, profetas, pero no todos tenemos el llamado, ¿cierto?, de tener un don ministerial. Sí, un don, los que mencionamos antes, un don espiritual, sí, pero un don ministerial abarca, es mucho más amplio, ¿cierto? Eh, es mucho más general, requiere de mucha responsabilidad. Entonces no todos tenemos ese llamado. Si alguien desea, en Primera de Timoteo 3 del 1 al 6, si alguno desea dirigir una iglesia, realmente sea perdón, realmente sea un buen trabajo, pero debe ser alguien que no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir gusto en su hogar, a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable, tranquilo y no estar preocupado. Solo el dinero, por solo el dinero. Además debe gobernar bien
a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar su propia familia, tampoco podrá gobernar la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, porque puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Y aquí nos da la claridad, ¿cierto, mis hermanos? De si alguien desea dirigir una iglesia, buena cosa desea, dice la palabra, ¿cierto? Pero claramente nosotros tenemos que tener los pastores, los que son llamados a este don ministerial, deben tener, ¿cierto? Estas características que menciona el Señor aquí en su palabra, deben tener lo que se mencionaba también en la clase anterior, el fruto del Espíritu, ¿cierto? Bueno, todos estamos llamados a eso, no tan solo los que tienen dones ministeriales, sino que también todos estamos llamados a tener un buen testimonio, a irnos perfeccionando cada día, a tener a estar a la altura del varón perfecto, que es Cristo. Es importante que cada día nosotros podamos buscar al Señor, transmitir, ¿cierto? El mensaje de la palabra de Dios, pero cada día presentarnos como obrero aprobado delante del Señor, porque lo veíamos en la otra enseñanza, que el poder tener un crecimiento espiritual nos va a llevar a que podamos desarrollar los dones en forma correcta. Dice que el amor es el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y el fruto del Espíritu evidencia carácter, ¿cierto? Y nos dice también que podemos tener las cosas, podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor, podemos tener todos los dones, pero si no tenemos amor, no tenemos, ¿cierto? De nada nos sirve. Por eso es importante. Una es necesaria para que la otra se pueda ejercer, para que la otra se pueda avivar. La búsqueda es importante. La búsqueda, el estar constantemente conectado al dador de los dones, porque, porque si no los usamos, si no están activos en la iglesia, algo ocurre en nosotros que no tenemos una buena conexión con nuestra fuente, con nuestro Señor, con el que nos da los dones. Entonces, por eso es importante que podamos entender que hoy día el Señor nos tiene herramientas importantes dentro de la iglesia, que podamos nosotros utilizarlas, que podamos nosotros utilizarlas de buena forma, ¿cierto? No caer en estos abusos, ¿cierto? Que el día de hoy la iglesia del Señor, lamentablemente, nosotros vemos día a día cómo esto se ha ido apagando, reteniendo o abusando en extremo por el mal uso de los dones. Por eso el enemigo igual, de cierta forma, eh, se ha involucrado ahí porque tampoco nosotros no pedimos esa preparación que el Señor nos da a través de los dones, del discernimiento, ¿cierto? De espíritu, de compartir la palabra de profecía, de escuchar esa palabra, de estar atentos, de jugar esa palabra también profética. Es importante que cada día nosotros podamos estar conectados al Señor, eh, llenos del Espíritu Santo, para que podamos entender los propósitos que tiene Dios con nosotros. En Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, llenos del Espíritu Santo, varones de buen testimonio. Eso es lo que busca el Señor para que estos dones puedan, ¿cierto? Estos dones ministeriales puedan ser ejercidos en la iglesia
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eh, Creo que en este tiempo la iglesia debe buscar lo que dice ahí la palabra, ¿cierto? Buscad pues hombres, mujeres de buen testimonio, mujeres también nosotros, llenos del Espíritu Santo. Y eso radica principalmente en la búsqueda, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, ¿cierto? Que podamos hacer la palabra, que podamos día a día manifestar el fruto también del Espíritu, que es tan importante, el carácter que nos va a llevar, ¿cierto? A tener una vida en santidad. Por eso es importante hoy día que Dios tiene propósitos con nosotros y sabe que nos ha dado responsabilidades también que hacer, que cumplir y, y tenemos este propósito. Si aquí en este pensamiento dice, si ayudo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Tenemos un propósito, somos llamados, ¿cierto?, por el Señor a cumplir este propósito, al servir al otro, a estar en el servicio de los demás y a poder que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado a través del uso correcto de los dones. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Resumimos entonces a que estos dones ministeriales y estos dones espirituales, ambos son espirituales, pero los anteriormente dados, son para la iglesia y están vigentes hoy. Y debemos estar cada día rindiéndonos más al Señor para estar eh, haciendo lo que Dios quiere para nosotros, poder servir al otro. Eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta aquí ha sido el estudio del día de hoy. Y bueno, que tengan una muy buena noche, un muy buen término de semana. Y nos estaremos viendo el otro miércoles para compartir una palabra del Señor eh, que es acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y con eso vamos a estar eh, terminando ya lo que es el estudio de la doctrina del Espíritu Santo, aplicada, ¿cierto?, en estos tiempos, aplicada en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.